de forma que su hermano lo escuche y lo pueda entender. Yo me he encontrado en múltiples situaciones a través de la vida cristiana, cuando he mirado gente con actitud negativa, gente con actitud de no caminar, de no avanzar. Yo he decidido ser diferente, no porque sea perfecto, porque no lo soy, sino porque he decidido seguir adelante, porque un día hubo alguien que tuvo misericordia de mí. Amén, que cuando estaba perdido, sin fe y sin esperanza, Él tuvo misericordia. Y aún lo puedo decir, lo puedo pensar, y cada día le digo: Señor, si tú, sabiendo que soy como soy, que te fallo, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Y a esta palabra, hermano, dice así en el nombre del Señor Jesús. Antes, alguien que lo pueda leer conmigo, fuerte, amén, fuerte, que se escuche, así como le grita al marido, amén, así como le grita a la niña, amén, aleluya. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Una vez más y con todo el corazón, hermano, y fuerte, amén, porque no escucho a las damas, hermano, con esa voz fuerte. En el nombre de Jesús. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Yo creo que si se lo pidieran para el presidente municipal, se lo dieran mejores. Amén. Déselo fuerte porque es para él. Amén. Denle fuerte el aplauso a ese Dios maravilloso. Amén. Denle un aplauso y tomen su asiento, hermano, glorificando el nombre de Jesús. Ciertamente, hermano, a través de nuestra vida, hermano, comenzamos desde aún de nuestra niñez, así como pasando por la juventud, hermano, hasta llegar a nuestra madurez. Cada uno de nosotros, hermano, hemos enfrentado o nos enfrentamos a múltiples desafíos, hermano, que han puesto a prueba, hermano, no solamente nuestra vida, nuestra integridad, hermano, sino también, hermano, esas actitudes que hemos ido desarrollando, hermano, a través de los años. Por eso, hermano, es que cada día estamos tan asombrados de cómo la fuerza del ser humano, o cómo la fuerza, hermano, del cristiano es capaz de lograr hacer cosas inimaginables, hermano, cuando pretendemos o cuando tomamos la decisión de hacerlas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por múltiples años se han podido buscar, hermano, y descubrir grandes ejemplos, hermano, de personas que han desafiado, hermano, aún, hermano, a la sociedad en medio de desgracias, en medio, hermano, de las dificultades, y esto, hermano, ha venido a hacer que la persona o el ser humano día con día, hermano, se refuerce, hermano, de un ánimo tan impresionante, con la cara en alto y sin aceptar, hermano, un espíritu de derrota. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo me he encontrado en múltiples situaciones difíciles que quizás, lejos de avergonzarme, hermano, lo que hago es digo: bueno, cometí errores, bueno, hay que levantar la cabeza, hay que enfrentar las situaciones, hay que aprender los errores, pero hay que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, día con día he aprendido, hermano, que de los errores se aprende. He aprendido, hermano, que día con día el cristiano, hermano, debe de caminar, hermano, con una actitud positiva, aunque todo sea contrario. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando hablamos, hermano, de lo que nos impulsa a seguir adelante, hablamos del Espíritu Santo de Dios. ¿A cuántos, hermano, no nos ha llegado a impulsar ese poder sobrenatural? Cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos, hermano, de un don
dado por Dios, un regalo dado a la iglesia, hermano. Es una de las bendiciones más grandes con las que nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, hemos recibido en esta nueva vida cristiana, hermano. Amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo? El Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda, es el que nos impulsa, es el que nos advierte, es el que nos purifica, es el que nos guía a seguir adelante. Él es el que nos llena de esperanza, de un amor perfecto. Aunque todo el mundo nos defraude, el amor de Dios es tan grande y tan perfecto que por medio de su Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermano. Amén. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor Jesús? Es el Espíritu de Dios, hermano, el que nos da revelación, hermano, el que nos da dones espirituales, hermano, que vienen de parte de nuestro Señor Jesús. Ciertamente, hermano, en nuestra vida nos hemos encontrado con múltiples limitaciones, hermano, que nos llevan a dudar de aquello, hermano, que nuestro Dios quiere y puede hacer con nuestra vida, hermano. Hermanos, en la palabra del Señor Jesús nos encontramos con un siervo, hermano, que se llama Jeremías. Hablábamos ahorita en Jeremías capítulo 1, versículo 5, cómo Jeremías se encontraba, hermano, ante esa limitación, donde las dudas, hermano, donde sus limitaciones habían envuelto sus pensamientos, hermano. Es por eso que nuestras limitaciones ciertamente son humanas, hermano, pero no son espirituales. Quizás humanamente tenemos grandes limitaciones, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede lograr en nosotros lo que para nosotros es imposible. Quizás, como le digo, fallamos, hermano, y como cristianos día con día, hermano, lejos de hacer lo que el apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer es lo que vengo haciendo. Pero dice que el Señor se perfeccionaba por medio de las debilidades del apóstol Pablo. Y es ahí, hermano, donde el Señor Jesús conoce el corazón. El día de ayer yo escuchaba como nuestro hermano Luis le hablaba a los jóvenes diciendo que Dios es el que conoce el corazón del hombre. Y sí, hermano, el hombre puede mirar tus acciones, el hombre puede ver en lo que tú cometes errores, en lo que tú te equivocas, pero ciertamente el que verdaderamente conoce el corazón de usted, el que conoce el corazón mío, es el Señor Jesús. Y aunque contamos con limitaciones humanas, y aunque contamos con actitudes, hermano, humanas, el Señor sabe que por medio de su Espíritu Santo esas limitaciones pueden ser posibles cuando Él entra en nuestro corazón y nos usa para la gloria y la honra de su nombre. Es ahí, por medio de su Espíritu Santo, que a pesar de que somos faltosos, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios obrando en nuestra vida. Que a pesar de lo más vil y de lo menospreciado, dice Dios, es escogido para manifestar su nombre, hermano. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Todos, hermanos, en la mayoría nos hemos enfrentado, hermanos, a esta misma realidad. En momentos, hermano, hemos enfrentado, hermano, ante nuestras limitaciones, ante aquello que queremos hacer y quizás no lo logramos, porque como seres humanos fallamos, como seres humanos luchamos, hermano, día con día. Yo le quiero preguntar delante de la presencia del Señor, ¿cuántos de ustedes día con día luchan? Día con día, y a lo mejor el hermano no sabe la lucha que tú tienes. Ellos pueden ver que tú estás aquí, pero no saben cómo llegaste a este lugar. Y quizás has cometido, como le digo, errores. Amén. Pero esos errores, hermano, día con día, aún el Señor Jesús nos permite, hermano, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos, maduramos, hermano, y podamos llegar a esa madurez que Dios necesita para que nosotros podamos ser instrumentos para la gloria y la honra del Señor Jesús. Hermanos, cada día nosotros nos hemos enfrentado
enfrentado, hermano, ante el temor de vernos confrontados, ante los cambios que se avecinan día con día en nuestra vida. Quizás, hermano, hemos enfrentado en situaciones al vernos confrontados de las tareas, hermano, a las cuales consideramos que no tenemos la capacidad de poderla lograr. ¿Cuántas veces, hermano, como cristianos, hermano, nos hemos detenido porque pensamos y creemos que hemos fallado y que porque hemos fallado, hermano, ya debemos de quedarnos detenidos? Que si, hermano, cometimos un error, ya le vamos a decir al enemigo, bueno, ya caí, ya me quedo en el piso, me quedo avergonzado. Pero no es así, hermano. Día con día debemos de luchar, hermano, ante nuestros errores, ante nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque algo que nos debe de inspirar es el Espíritu Santo de Dios. Algo que nos debe de impulsar a seguir adelante es el Espíritu Santo de Dios. Que Él sabe, hermano, y conoce nuestro corazón. El Señor sabe que luchamos, el Señor sabe que tenemos limitaciones, pero que dentro de todo aquí estamos día con día, parados sobre la roca, hermano Mel, luchando, no dándonos por vencidos, aunque muchos se han quedado en el camino, hermano, aunque muchos se han quedado en retroceder y han dejado de luchar aún con ellos mismos. Nosotros seguimos peleando ante errores, como le digo, ante dificultades, ante pruebas, ante circunstancias, pero seguimos luchando, hermano. Seguimos de pie aquí día con día. No nos hemos quedado en el camino tirados, sino que le hemos dicho, Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes, Él es el único que sabe realmente con lo que cada uno de nosotros luchamos. Y es por eso que cada día, hermano, debemos de seguir caminando. Sí, dijo David, el hombre no tiene misericordia, pero gracias a Dios que hemos conocido a un Dios que tiene misericordia de nosotros. Aunque el hombre nos juzgue por los errores que cometemos, hermano, el Señor conoce nuestro corazón y Él nos levanta y Él nos restaura y Él nos ayuda a seguir caminando. Jeremías, hermano, sabía que le fallaba a Dios. Él se sentía menospreciado en su vida. Él le decía a Dios, Señor, pero no tengo la facultad, no sé hablar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Pero Dios le dio la fuerza y la fortaleza para seguir caminando, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Cada uno, hermanos, podemos tener la interrogante o la duda, hermano, de los resultados positivos, de dónde resulta todo lo positivo. Hermanos, ciertamente se dice que todo lo positivo casi siempre viene a través de los errores que el ser humano ha cometido. Hermanos, los grandes inventos, las grandes, ¿cómo le puedo decir? Inventos muchas veces han sido por un error del ser humano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que dicen, oye, descubrimos esto, pero fue un error y nosotros estábamos buscando esto y pudimos lograr eso. Bueno, a pesar de sus errores, Dios puede seguir obrando en usted. A pesar, hermano, de nuestra humanidad, el Señor Jesús puede seguir obrando por usted. Yo le digo por mí, a pesar de mis errores y a pesar, hermano, que no podemos ver a Dios cara a cara, yo le puedo decir que no puedo darme lujo de retroceder, ni tampoco, hermano, de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a caminar. No, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Por eso le preguntaba, ¿qué es lo que le inspira a seguir adelante? ¿Qué es lo que le inspira a caminar? ¿Qué es lo que le inspira a esforzarse día con día? El pastor tiene más fallas que usted quizás. El ser humano, hermano, tiene múltiples fallas. El hermano que está a su lado le va a fallar siempre. Pero si yo algo aprendido es no poner la mirada en usted. ¿Por qué? Porque el único perfecto se llama Jesús. El único que nunca le va a fallar se llama Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Sabía usted, hermano, que muchos cristianos una vez se encuentran dando vueltas a una sola pregunta? Se dan por vencidos sin saber siquiera cómo han comenzado a trabajar, cómo poder
el trabajar, hermano, ante los desafíos que provienen a través de las circunstancias que nos enfrentamos. ¿Cuántas veces usted se ha dicho, sabes que ya no pude, ya no lo voy a hacer? ¿Cuántas veces? Yo me he encontrado en muchas situaciones así. Ahora que mi padre murió, hermanos, me he enfrentado ante situaciones en las cuales nunca en mi vida había puesto una tubería. Jamás. Siempre había dependido de mi papá y siempre había dependido de lo que él hacía. Y ¿sabe qué dije? No me puedo limitar. Yo tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Me confronté a mí mismo y dije, yo sé que puedo, no sé cómo, pero yo lo puedo lograr. Yo lo puedo hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado ante ese desafío, hermano? En vez de lejos de confrontarlo, en vez de lejos de encontrar la alternativa, hermano, volvemos atrás. O lo dejamos ahí, abandonamos, incluso dejamos parte del trabajo, hermano, que ya habíamos adelantado, lo dejamos ahí. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor a equivocarnos, por el miedo, hermano, de saber que somos humanos y que tenemos limitantes, pero lejos de esas limitaciones, recuerde que tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Jesús? Cuando leemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, podemos encontrar la vida de Moisés. Moisés era un hombre, hermano, preparado, con preparación académica, hermano mío. Pero dentro de todo, hermano, él atravesó por dificultades ante su llamamiento. Cuando Dios le hizo el llamado, si alguien sabe de nuestras limitaciones, si alguien sabe de nuestras fallas, es el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía de Moisés que tenía limitaciones, pero las limitaciones del ser humano no limitaron el poder de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Las limitaciones que Moisés tenía, o las limitaciones que yo tengo, las fallas que yo tengo, no van a limitar lo que Dios puede hacer con nosotros, ni van a limitar el llamado, ni el propósito que Dios tiene para con nosotros. Aunque el ser humano te apunte, aunque el ser humano, hermano, no crea en ti, recuerda que Dios sí cree en ti, porque aunque Él conoce tus limitaciones, Él sabe que su poder se va a perfeccionar en tu vida, hermano. Amén. El Señor sabe que tú le fallas, el Señor sabe, hermano, que día con día lucha, pero dentro de todo el Señor sabe que a pesar de eso, en tu corazón no hay una derrota. En tu corazón, hermano, está la fuerza para seguir adelante. Aunque te equivoques, aunque cometas errores, el Señor sabe que aún con tu propia vida, hermano, vas a luchar para alcanzar lo que Dios ha preparado para ti, hermanos. ¿Cuánto le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Moisés se enfrentó ante las limitantes humanas que tenía, pero eso no limitó, hermano, a creerle a Dios para abrir el mar rojo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eso no lo limitó para creer que Dios podía descender pan del cielo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Las limitaciones de Moisés no limitaron de que Moisés le creyera que Dios les podía dar carne en el desierto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tus limitaciones Dios las conoce. Las limitaciones de tu hermano Dios las conoce. Pero nada de eso detendrá el llamado que Dios tiene para tu vida, ni tampoco el propósito que Dios tiene para tu vida. Hermano, pero es que falló. Dios no va a detener el llamado, ni tampoco el propósito que tiene para ti, para tu familia, para tus hijos. Hermano, muchos de los siervos de Dios se vieron y se enfrentaron ante eso. Pero ¿sabe qué fue lo que cambió? ¿Sabe qué fue lo que cambió la expectativa por el panorama?
¿Cómo reaccionas ante el problema? ¿Cómo reaccionas ante la circunstancia? ¿Cambió tu actitud? ¿El gozo que tenías cambió? Yo le he dicho, podemos danzar y brincar y hablar en lenguas cuando todo marcha bien, pero cuando algo se enfrenta nos enfrentamos ante algo que nos hace patinar o retroceder, es ahí donde realmente se va a ver tu gozo. Es realmente donde se va a ver de lo que tú estás hecho. Porque si el hombre falla, Dios nunca falla. ¿Cuántos alaban a Cristo? Como seres humanos no debemos limitarnos ante las fallas de los demás, ni ante nuestras propias limitaciones. Dios lo que está buscando y lo que cambia el panorama, mismo David lo dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, David cometió grandes errores. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tomó la esposa de quien no debía, asesinó a quien no debía, pero más sin embargo las limitaciones de él no detuvieron el propósito que Dios tenía para David. ¿Con qué le digo esto? Usted no mire a los errores de sus hermanos, que los errores de sus hermanos no limiten lo que Dios quiere hacer contigo, ni lo que Dios quiere hacer con tu hermano. Si alguien conoce los errores de nosotros, ¿sabe quién es? Es el Señor Jesús. Pero una cosa que también conoce es tu corazón, y sabe que aún con tus fallas, y sabe que aún con tus luchas, y no lo hago para justificar a nadie. Esta predicación, hermano, le digo que la saqué, la tenía mi papá desde hace 7 años, y solamente plasmé lo que estaba en las citas bíblicas y lo desarrollé. ¿Cuántos alaban a Cristo? No limite a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios sabe con lo que luchas. Dios sabe tus fallas. Dios sabe tus adversidades. Dios lo conoce. Pero no limites aún con ello lo que Dios puede hacer contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Moisés era un patriarca, hermano. Amén. Amén. Y sabemos que vivió grandes vivencias al sacar al pueblo de Israel de Egipto, que alimentaron su fe, que alimentaron en conocer a ese Dios maravilloso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, pero sin embargo, hermano, como líder, hermano, amén, no nació sabiendo, tuvo que pagar el precio. ¿Y sabe cómo pagó el precio Moisés? Uno de los errores que cometió fue asesinar a un egipcio. Por eso tuvo que huir. Muchas veces nosotros como cristianos ante los errores queremos huir, pero aún con ello sabemos que tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es el precio, hermano, que Moisés pagó. Se vio representado en el aprendizaje, en la madurez que se enfrentó a partir, hermano, de las dificultades que él enfrentó. Tuvo que aplicar grandes cambios, porque Moisés no estaba acostumbrado a vivir en el desierto. Moisés estaba acostumbrado a vivir ante la realeza, a que le sirvieran, mas no a servir. Pero sin embargo, que dentro de todo, hermano, esos cambios le ayudaron a ser lo que logró ser para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Se fija que las dificultades que aún nosotros tengamos no limitan el poder de Dios. Aún con nuestras limitaciones, hermano, Dios al final va a obrar. Jeremías se encontraba en la misma situación, hermanos, donde Dios mismo conocía sus limitaciones, pero también las grandes eficiencias que éste tenía para poder alcanzar las metas y así poder llegar al propósito para el cual Dios lo había llamado.
Jeremías se encontraba y se enfrentaba ante un llamado, pero también ante sus limitaciones que no le ayudaban a creer a lo que Dios quería hacer. Jeremías se enfrentaba ante una limitante que no le permitía tener la facilidad de poder hablar la palabra de Dios, de no tener la facultad de poder desarrollarse, hermano, y poder explicar la palabra. Sentía que era un niño espiritualmente para poder llevar un llamado que Dios había puesto sobre su vida. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos sentido en el mismo lugar, hermanos? ¿Cuántos? Como le digo, cuando nos enfrentamos ante nuestros errores, decimos, pues mejor que Dios llame a otro. Porque yo que estoy haciendo aquí, si yo cometo errores, si yo peco delante de Dios, pero porque el Señor sabe. Con esto le estoy diciendo que Dios a mí me está contestando algo que le preguntaba hoy. Mis dificultades, mis circunstancias no van a limitar el poder de Dios. Dios sabe tu vida, Dios conoce tu corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero también sabe que tú puedes llevar el llamado que tú o que Él te ha dado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, denle un aplauso al Señor Jesús. Hermanos, ciertamente el hombre mira nuestras limitaciones, pero Dios mira lo que Él puede lograr a través de esas mismas limitaciones. Ciertamente muchos de nosotros hemos pasado aún por desprecios, amén, que nos llevan a vivir desmotivados y a veces oprimidos, y aún a veces tanto nos desanimamos. ¿Cuántas veces nos desanimamos porque alguien nos falla, o porque las cosas no son como nosotros queremos que sean, o no son como pensábamos que eran? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a eso? Pues yo le quiero decir en esta tarde que en esas limitaciones Dios se perfecciona, que en esas limitaciones que usted confronta, que usted enfrenta, hermano, Dios puede obrar si usted cambia una actitud positiva, que usted le diga: Señor, si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Señor, yo aunque te falle, aunque caiga, yo me voy a levantar y yo, Señor, voy a seguir el llamado que tú has puesto en mi vida. Señor, solo ayúdame a vencer, solo ayúdame a caminar, porque no es fácil, hermano. Lo que más lucha el hombre y lo que más lucha el cristiano en este camino, no es que el camino de Dios sea difícil. Lo difícil es que cada uno de nosotros, hermano, trabajemos con nuestra propia vida. Que cada uno de nosotros, hermano, día a día luchamos con nuestro propio yo. Esa es la lucha que luchamos. Y a lo mejor alguien puede decir: pero es que mira lo que hiciste, mira lo que... Nadie sabe lo que cada uno de nosotros luchamos. Por eso es que siempre le he dicho: no juzgue a su hermano, porque usted no sabe. A lo mejor usted tiene luchas que los demás tampoco van a comprender, pero hay alguien que sí las comprende, y se llama el Señor Jesús. Él las sabe, Él las conoce, pero dentro de eso, esas limitaciones no van a limitar ni van a detener el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero preguntarle en esta tarde: ¿qué fue lo que inspiró a Job? Si usted se encuentra entre dificultades y siente que no puede más, quiero preguntarle: ¿qué fue lo que inspiró a Job? ¿Qué es lo que lo inspiró? Si su vida era un desastre, estaba enfermo, había perdido todo, había perdido su casa, había perdido sus hijos, había perdido su hogar, había perdido, hermano, sus pertenencias, y era rico, hermano. Amén. Dios puede bendecirte, amén, en gran manera, pero dice que Job era justo delante de la presencia de Dios. Pero Dios, hermano, permitió que Job pasara.
Bueno, le pregunto, en medio de la dificultad, ¿qué cree qué fue lo que le motivó? ¿Qué fue lo que le inspiró a Job a seguir adelante? ¿Qué fue lo que inspiró a Jeremías? ¿Qué fue lo que inspiró a Noé para caminar en medio de una generación perversa y depravada? ¿Qué fue lo que motivó? Le pregunto esto porque día con día nos enfrentamos ante circunstancias que nos van a querer detener, que van a querer apagar aún el fuego que está en tu vida, que aún van a querer apagar las ganas de seguir adelante, las ganas de seguir caminando. Por eso le pregunto, ¿qué fue lo que motivó a Jeremías? ¿Qué fue lo que motivó a Noé cuando predicó por 120 años? Quizás nosotros le hemos predicado a una persona 2 que 3 veces y ya nos desanimamos porque no quiso venir a la iglesia. Mas sin embargo, Noé predicó 120 años y dice que nadie quiso escucharle porque era una generación perversa, porque era una generación depravada. ¿Qué fue lo que inspiró a los profetas? ¿Qué fue lo que inspiró a los apóstoles? ¿Qué fue lo que nos inspiró? Yo quiero decirle en esta tarde que lo que nos inspiró fue el Espíritu Santo. Lo que nos ayudó fue el Espíritu Santo. Lo que nos levantó